Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tiago Med. En esta ocasión hablaremos acerca del hipertiroidismo. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo se define como un aumento de la concentración de la hormona tiroidea en sangre como resultado o de una hiperactividad de la glándula tiroidea o de un consumo exógeno excesivo de hormona tiroidea. Teniendo en cuenta esta definición, profundicemos por qué ocurre esto, cuál es la fisiopatología del hipertiroidismo. Son múltiples las etiologías que nos pueden llevar a que se produzca el hipertiroidismo. En aras de categorizar estas etiologías, se usa un examen que se conoce como la captación de yodo radioactivo en 24 horas. Este examen nos puede decir que tenemos una glándula que capta mucho yodo o una glándula que capta poco yodo. Aquellas que captan mucho yodo son aquellas que tienen una actividad funcional aumentada, están hiperactivas. Y en este tipo de situaciones se reúnen las siguientes etiologías, donde las dos más importantes son la enfermedad de Graves, el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. No obstante, tenemos otras causas posibles que también nos pueden llevar a hipertiroidismo, pero con mucha menor frecuencia. Por ejemplo, está la enfermedad trofoblástica y los tumores de las células germinales, donde a grosso modo lo que ocurre es que se produce una sustancia que se conoce como la HCG, hormona gonadotropina coriónica humana. Y esta hormona se asemeja mucho a la TSH, tiene actividad tirotrópica, por lo tanto puede estimular a la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas. En el caso del adenoma hipofisiario, estos adenomas son adenomas productores de TSH. Por lo general son macroadenomas y suelen afectar casi en el 40% de los casos el campo visual de las personas. En este tipo de situaciones, la terapia se dirige a hacer la resección de ese tumor hipofisiario. Y por último, el uso de fármacos hipertiroidemiantes, como el epoprostenol, un fármaco que no es de mucho uso común, pero que suele ser una indicación terapéutica para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, ya que es un potente vasodilatador. Ante el uso de este tipo de fármacos se ha visto que pueden llegar a producir un aumento de la actividad de la glándula tiroidea. No obstante, como estas causas no son tan frecuentes, no nos enfocaremos principalmente en ellas, sino en la enfermedad de Graves, el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Ahora, por el otro lado, tenemos aquellas etiologías en las cuales la captación de yodo es baja o nula. Estas pueden responder a diferentes situaciones posibles. Por ejemplo, en las tiroiditis lo que está ocurriendo es que hay una injuria a la glándula tiroides que está provocando la lisis de las células foliculares y de los coloides, y todas esas hormonas tiroideas que están acumuladas al interior de estas células van a ser liberadas en la sangre. Y esto lo que nos va a generar es un hipertiroidismo transitorio, pero después de que se hayan metabolizado esas hormonas, lo que vamos a tener es una glándula que está lesionada, disfuncional y que por esa razón nos va a llevar a un hipotiroidismo. Podemos tener también la situación en la que hay un consumo exógeno excesivo o de yodo o de hormona tiroidea. Entonces, en el primer caso vamos a tener un hipertiroidismo inducido por yodo, que este se explica principalmente por el fenómeno de Jod-Basedow. Entonces, aquí es importante recordar algo que hablábamos en la revisión de hipotiroidismo, que es el efecto de Wolff-Chaikoff. Nosotros decíamos que si en una persona sana te administrábamos un exceso de yodo, lo que ocurría es que la glándula respondía a este exceso con una supresión de la producción de hormona tiroidea. Sin embargo, en pacientes que ya presentan una patología tiroidea, que ya tienen una glándula que no es sana, que no funciona correctamente, ya sea porque tenga una enfermedad de Graves o porque tenga un bocio multinodular tóxico, cuando a estas personas las sometemos a un exceso de yodo, estas glándulas tiroides no tienen la capacidad de ejercer el efecto de Wolff-Chaikoff, sino que sencillamente van a producir hormona tiroidea en tanto les llegue mucho yodo. Entonces, por mucho yodo que llegue, se va a producir mucha hormona tiroidea. En el caso del consumo exógeno excesivo de hormona tiroidea, esto se explica principalmente en los pacientes hipotiroideos que se les administra un exceso de levotiroxina y por lo tanto en su sangre va a haber un exceso de hormona tiroidea.
Ahora, ¿por qué en estos casos van a tener una absorción baja o nula? Porque aquí no existe una hiperactividad funcional. Aquí no hay una glándula que esté usando mucho yodo para producir mucha hormona tiroidea, sino que lo que tenemos es o una glándula que está muy lesionada, que sus células están muriendo y por lo tanto va a tener una menor capacidad para absorber yodo, o tenemos un exceso de yodo que está compitiendo con el yodo del examen de captación de yodo radioactivo y por lo tanto, como ambos están compitiendo, pues sencillamente eso va a provocar que se absorba menos yodo radioactivo y estas glándulas lo que van a tener es una captación baja o nula, ya que ésta se va a reducir a expensas de la absorción de este yodo. Entonces comencemos a hablar de las dos principales causas de la captación normal o alta, que son la enfermedad de Graves y el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Respecto a la enfermedad de Graves, tenemos que saber que esta es una enfermedad autoinmune en la que se están produciendo anticuerpos que estimulan al receptor de TSH, favoreciendo la producción de las hormonas tiroideas y el agrandamiento de la glándula. Entonces, aquí, como en la enfermedad de Hashimoto, también estamos teniendo una producción de anticuerpos que atacan a la glándula tiroides, pero en este caso no la están dañando, sino que lo que están haciendo es estimular al receptor de TSH. Al estimularlo, lo que vamos a provocar es que sencillamente se produzca mayor cantidad de hormona tiroidea y la glándula tienda a crecer, porque recordemos que la TSH lo que hace es estimular la hiperplasia de la glándula tiroides. ¿Por qué se produce la enfermedad de Graves? La fisiopatología es muy semejante a lo que ocurría en la enfermedad de Hashimoto. También se explica por el mimetismo molecular, por la activación de espectadores, por la expresión del complejo de histocompatibilidad tipo 2 en las células tiroideas y la susceptibilidad genética. Es la fisiopatología literalmente semejante a la de la enfermedad de Hashimoto, solo que los anticuerpos que se están produciendo no van a lesionar la glándula tiroides, sino que lo que van a hacer es estimular su actividad. Entonces, en este caso, los anticuerpos que se producen se conocen como anti-TRAP y estos son aquellos que estimulan el receptor de TSH. El desarrollo del hipertiroidismo se ha visto relacionado principalmente con los factores de riesgo de sexo femenino, tabaquismo y terapia con yodo radioactivo o amiodarona. Si quieres recordar un poco acerca de estos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad autoinmune de la glándula tiroidea, te recomiendo ver el video de fisiopatología del hipotiroidismo. Ahora, nosotros debemos comprender una cosa y es que la enfermedad de Graves no cursa exclusivamente con el hipertiroidismo. El hipertiroidismo solamente hace parte de una de las posibles alteraciones presentes en la enfermedad de Graves. Podemos tener más, como cuáles, como el bocio, como la oftalmopatía y la dermopatía infiltrativa. Entonces, el bocio va acompañado del hipertiroidismo precisamente por un agrandamiento de la glándula tiroides consecuente al estímulo de los anticuerpos al receptor de TSH. Y respecto a la oftalmopatía y la dermopatía infiltrativa, estas dos afectaciones son el resultado de la acumulación de glicosaminoglicanos. ¿Por qué se acumulan glicosaminoglicanos en el hipertiroidismo? Porque démonos cuenta que estos anti-TRAP están ejerciendo una función semejante al TSH, a la TSH, ya que como se dan cuenta pueden activar el receptor de TSH y no solo lo activan en la glándula tiroidea, sino también en los fibroblastos. Recordemos que cuando hablábamos del hipotiroidismo y decíamos que se aumentaba la producción de glicosaminoglicanos, eso ocurría porque se incrementaba la TSH. Aquí en la enfermedad de Graves estamos teniendo un exceso de anticuerpos anti-TRAP que son iguales que la TSH. Por lo tanto, ellos también estimulan a los fibroblastos para que produzcan glicosaminoglicanos. Entonces, ellos son los responsables de que se produzca tanto la oftalmopatía de Graves como la dermopatía infiltrativa. Entonces, la oftalmopatía se define como una proptosis y un edema periorbitario por la acumulación de glicosaminoglicanos y la dermopatía infiltrativa se define como un edema producido por infiltración de sustancia mucosa en los tejidos producida por la activación de los fibroblastos. Veamos un poco con estas ilustraciones cómo se explica esta fisiopatología. Hablemos primero del hipertiroidismo. Entonces, en este caso estamos viendo como una célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígenos, está presentando una sustancia, un antígeno, que es muy semejante al receptor de TSH.
Esta sustancia puede ser una toxina por una infección viral, una toxina por una infección bacteriana, puede ser cualquier cosa. La situación es que esta célula presentadora de antígeno se la muestra al linfocito T y el linfocito T le avisa al linfocito B para que produzca anticuerpos contra esa sustancia. El problema es que como esa sustancia se parecía al receptor de TSH, los anticuerpos que se produjeron van a atacar al receptor de TSH. Pero además con una consideración adicional, y es que en este caso no lo van a atacar para dañarlo, sino que lo estimulan. Entonces estos anticuerpos van a estimular el receptor de TSH, van a estimular las cascadas de señalización que la TSH activa y van a llevar a que la glándula tiroides actúe más, entre en hiperplasia y entre en hipertrofia, explicando de esta forma cómo se produce el hipertiroidismo en la enfermedad de Graves. Hablemos ahora un poco acerca de la oftalmopatía. En el caso de la oftalmopatía, se han producido a partir de ese linfocito B esos anticuerpos que son capaces de estimular al receptor de TSH. Y el problema es que ese receptor, cuando se estimula en los fibroblastos, favorece la producción de glicosaminoglicanos y de ácido hialurónico. Entonces todos estos ayudan a que se forme mucha matriz extracelular y eso lo que produce es un aumento del volumen del tejido orbitario, la proptosis y la compresión del nervio óptico. Entonces de esta forma se explica la oftalmopatía de Graves. Y así como estos componentes de matriz extracelular se pueden acumular en la órbita, también se pueden acumular en la piel, generando la dermatopatía infiltrativa de Graves. Y así finalizamos la fisiopatología de esta enfermedad. Hablemos ahora del bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico, que es la otra posible causa de una captación de yodo radioactivo alta. Esta se define como una hiperplasia focal o difusa, es decir, o solo en un punto o que sencillamente sea toda la glándula tiroides la que presenta crecimientos cuya capacidad funcional es independiente de la regulación por TSH y se presenta por mutaciones en el gen del receptor de TSH. Entonces, básicamente lo que tratamos de decir aquí es que esta glándula tiroidea va a crecer sin necesidad de que la TSH la estimule. ¿Y por qué? Porque resulta que el receptor está dañado. ¿Por qué está dañado? Porque hay mutaciones en el gen que codifica para ese receptor. Entonces ese receptor se va a activar solo, sin necesidad de que la TSH lo estimule. Y de esta forma este receptor estará desencadenando constantemente cascadas de señalización de hiperplasia de la glándula tiroidea que pueden ser o localizadas o pueden estar ubicadas a lo largo de varios puntos de la glándula tiroidea. Si es ubicado, si es localizado, lo que me va a producir es un adenoma tóxico, porque es un único nódulo. Pero si lo que hace es producir la misma situación en diferentes lugares de la glándula, lo que vamos a tener es un bocio multinodular, porque son diferentes nódulos, también tóxico. Ahora, cuando ocurre esto, la zona en la que se encuentra el adenoma tóxico va a mostrar toda la hiperplasia de células foliculares, tal y como se ve en este hallazgo histopatológico donde vemos el coloide rodeado de muchas células foliculares, y en los otros alrededores de la glándula tiroidea que no están afectados por este adenoma tóxico, lo que va a ocurrir es una involución de las células foliculares como mecanismo de retroalimentación, pues el exceso de hormona tiroidea que va a generar este adenoma tóxico va a hacer que en la hipófisis el feedback sea que se produzca menos TSH. Y como hay menos TSH y esta zona está sana, pues sencillamente va a haber menos estímulo para estas zonas sanas de la glándula tiroidea y van a tender a involucionar. Este tipo de patologías suele ocurrir principalmente en pacientes que ya tienen un historial de bocio multinodular no tóxico, es decir, pacientes que tienen un bocio eutiroideo, y en mujeres de mediana edad. Ahora que ya hemos hablado de aquellos hipertiroidismos que tienen una captación de yodo radioactivo alta, hablemos en los que hay una captación baja o nula, que podían ser por causas o de tiroiditis o de consumo exógeno o producción ectópica de hormona tiroidea. Entonces las tiroiditis, como su nombre nos lo dicen, son la inflamación del tejido tiroideo con liberación de hormona tiroidea, porque esas células tiroideas están teniendo una lisis, se están rompiendo y están liberando toda la hormona tiroidea que tienen guardada en su interior. ¿Qué lo puede causar? Hay muchos tipos de tiroiditis. La tiroiditis subaguda granulomatosa, que es la misma tiroiditis posviral.
Entonces ese paciente lo atacó un virus que fue y afectó a su glándula tiroidea, generó la lisis de esas células y liberó mucha hormona T3 y T4, la tiroiditis indolora y la tiroiditis posparto, que ya las revisamos previamente en hipotiroidismo, en donde lo que va a ocurrir es que también se van a inflamar estas glándulas tiroides, se van a romper células, se va a liberar hormona tiroidea y una vez se haya metabolizado, a lo que nos va a llevar después es a un hipotiroidismo y la tiroiditis por radiación externa, donde la radiación nos está llevando a la muerte celular de estas células que componen la glándula tiroides y concluye en el mismo desenlace. Y en cuanto al consumo exógeno o la producción ectópica, está lo del fenómeno de Jod-Basedow que ya hablamos al principio, y estas posibles causas de consumo exógeno o producción ectópica, como la sobredosis de levotiroxina, el estruma ovari, que es un tipo de neoplasia en la cual se expresa tejido tiroideo en los ovarios, es decir, los ovarios tienen tejido tiroideo funcional que produce hormona T3 y T4 adicional a la que se produce en la glándula tiroides, y la metástasis funcional del cáncer de tiroides. Entonces, esto es un cáncer en el que sus células hacen metástasis a otros lugares del cuerpo y en esos otros lugares también producen un exceso de hormona tiroidea. Entonces, estos van a ser los casos en los cuales se nos va a presentar el hipertiroidismo con una captación de yodo radioactivo baja o nula. Y de esta forma terminamos la fisiopatología del hipertiroidismo. En el siguiente video hablaremos acerca de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico del hipertiroidismo.